Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros, a los que están desde tempranito en Mañana Boreal, y bienvenidos a los que sintonizan ahora a este Café con Leche, que es el cierre del bloque informativo que se realiza desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana a través de los canales de Boreal Televisión, así como también para los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, especialmente también para Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa. Tal como habíamos anunciado en el programa anterior, hoy tenemos la grata compañía, el honor de poder contar en el Café con Leche con la doctora Nali Cruz, oncóloga, que ha estado con nosotros en otras oportunidades y a quien tenemos muchísimo placer en saludar y darle la bienvenida a esta su casa de Boreal Televisión y al Café con Leche. Doctora, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Muy buenos días, gracias a ustedes. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder estar dando la información que las personas necesitan para hacer lo que se llama detección oportuna en este mes de la sensibilización para la detección oportuna de cáncer de mama. Que hemos hablado del mes de la lucha y la prevención del cáncer. ¿Hasta dónde, doctora, se puede hablar de estadísticas en el último año con relación a la presencia del cáncer en la población dominicana? Bueno, si hablamos de cáncer en general, en el país se diagnostican cerca de 15,000 casos de todos los tipos de cánceres anualmente. De mama, específicamente de mama, aproximadamente 3,000 casos en el país. Con los registros que tenemos hospitalarios, obviamente hay varios... hay pacientes que nosotros nunca sabemos que existen porque se hacen diagnósticos en ciertas zonas del país que al final de cuentas ni se tratan ni llegan a ningún centro donde haya registros hospitalarios de pacientes con neoplasias malignas o cáncer. Con lo cual, las estadísticas que tenemos actualmente no son las estadísticas reales de nuestro medio, pero según los registros hospitalarios que tenemos, aproximadamente 3,000 casos de cáncer de mama por año y aproximadamente 15 a 18,000 casos de cáncer de manera general en República Dominicana. En el mundo, anualmente se diagnostican 8 millones de casos de cáncer de mama. Y de estas, 1 millón de pacientes va a fallecer en el primer año del diagnóstico. ¡Wow! Pues son estadísticas. Las estadísticas, aunque no sean las reales, ¿a quién ataca más el cáncer? ¿Al hombre o a la mujer? No estoy hablando en sentido general, no estoy hablando de cáncer de mama. Sí, claro. Es el tema que vamos a desarrollar. Claro, históricamente el cáncer ha afectado siempre más al hombre que a la mujer. En una proporción de aproximadamente 3 a 4 es a 1, o sea, por cada 4 hombres una mujer. Sin embargo, en los últimos años, debido a la exposición de la mujer a los mismos agentes carcinógenos que los hombres, las mujeres están teniendo también un mayor número de diagnósticos de enfermedades que eran casi exclusivas de hombres antes. Por ejemplo, a finales del siglo pasado, teníamos que los tumores del tracto digestivo superior eran mucho más frecuentes en el hombre, asociados a tabaco y alcohol, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres hoy día fuman tanto y toman tanto alcohol como los hombres, con lo cual los factores de riesgo de ellas se están incrementando conforme la población femenina hace las mismas actividades que los hombres, con lo cual lo que era de 4 es a 1, ahora estamos a más o menos 1.5 a 2 es a 1. Sí, pero todavía sigue siendo más frecuente en el hombre de manera general. Se ha estado insistiendo. ¿Y hasta dónde? Adelante, Danilo. Ajá. No, quería saber, hablando de cáncer de mama, ¿qué porcentaje de incidencia tiene el cáncer de mama en el varón? Bueno, es el 1%. El 99% de los casos se presenta en la mujer. El 1% se presenta en el hombre. Sin embargo, a pesar de que hay muy pocos casos diagnosticados en el mundo, existe un gran número de muertes relacionados con el cáncer de mama en el hombre, debido a que el hombre se diagnostica en estadios más avanzados. Casi nunca el hombre busca atención primaria cuando tiene una pelotita en el seno que no le duele, porque como no le duele, la deja evolucionar, esta pelotita se ulcera,
aparecen ganglios en la región de la axila o en la región por encima de la clavícula, posteriormente empieza a sangrar, entonces cuando va donde el médico, que ya está el cáncer avanzado. Por esa razón, los hombres mueren antes que las mujeres cuando tienen, te estás revisando, cuando tienen alguna patología mamaria. Uno siempre habla que en el hombre es mucho más fácil diagnosticar o palpar un nódulo, porque el hombre no tiene un tejido mamario extenso como lo tiene la mujer. Entonces, al tener un tejido mamario más escaso, en el momento incluso de bañarse, por encima del músculo pectoral, que está mucho más desarrollado que el tejido mamario en el hombre, puede palpar cualquier pelotita y debería acudir al médico inmediatamente la sienta, justamente para evitar que la enfermedad avance. Se ha estado hablando mucho de la detección temprana y el papel que puede jugar el autoanálisis a través del tacto en la mujer. ¿Se ha podido concientizar a la mujer en ese sentido para no llegar al médico, al facultativo, con un estado avanzado de esta enfermedad? Bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud determinó hace ya muchos años que octubre fuera el mes de la sensibilización para la detección oportuna de cáncer de mama. Y eso tuvo un impacto porque a partir del año 1992, cuando se estableció que la mamografía era el método de detección temprana de cáncer de mama, el riesgo de muerte por cáncer de mama se redujo en 33%, o sea, exactamente un tercio de las pacientes. Y a pesar de que hay un mayor número de casos diagnosticados anualmente, hay un mayor número de pacientes que sobreviven por cáncer de mama, justamente porque hay diagnóstico más temprano con probabilidad de curación mucho más alta. A pesar de eso, todavía en nuestro medio, y estas son unas estadísticas que a mí me alarman cada vez que las reviso, solamente el 20% de la población femenina hace autoexploración de la mama, hace autoexamen de la mama. El 80% no realiza la autoexploración de la mama, con lo cual tenemos todavía un gran número de pacientes que nos llegan con enfermedad avanzada. Lamentablemente, más del 30% de nuestros casos tienen enfermedad localmente avanzada o enfermedad metastásica, lo cual impide la curación en este tipo de pacientes. Por esa razón, nosotros hacemos un llamado cada vez a que no solamente octubre es el mes de la concientización, todos los días del año debemos tener conciencia de que tenemos dos estructuras frente a nosotros que se encuentran en la cara anterior del tórax, que son bastante fáciles de explorar, a diferencia de otras estructuras como por ejemplo el pulmón, el hígado, los huesos, el cerebro, el corazón. Yo no puedo mirarlo, no lo puedo tocar. La mama sí, la mama yo la puedo explorar, la puedo tocar, la puedo exprimir, puedo verla, ver cuáles son las características de ambas mamas y si existe algún cambio, porque de la única manera que yo puedo conocer lo que es anormal en mi cuerpo es si yo conozco lo que es normal. Y para yo poder conocer lo que es normal tengo que explorarme, autoexplorarme. Entonces la palpación, la exploración y la observación de la glándula mamaria en la mujer debe ser algo de día a día, no solamente del mes de octubre. Doctora, entonces eso me preocupa porque veo que el Estado Dominicano no implementa una campaña de concienciación en la mujer que debería comenzar desde la escuela. Cuando uno enciende el televisor ahora o oye la radio, no escucha que se esté llamando a la mujer a que se tactee los senos. O sea, eso debería ser una campaña permanente. Ciertamente, totalmente de acuerdo con usted. Esto, por eso yo digo, es que no es solamente el mes de octubre, es que debe ser todos los días del año. Un llamado a las pacientes, a las mujeres, a que se exploren las mamas, que acudan a realizarse un examen clínico por lo menos 2 veces al año, que el mejor momento para ir al médico es mientras está sano, que las enfermedades cuando se diagnostican antes de que se manifiesten, el 90% se puede curar. Esa es la campaña que debería existir día con día, todos los meses del año, todos los días del año. Pero yo quiero hacer un llamado hoy a las mujeres a la autoexploración. Eso no nos cuesta nada. Si tienen 4 dedos en cada mano, eso es suficiente para hacer detección oportuna. Una bolita que no duele en la mama, que es el signo clínico característico del cáncer de la mama, tanto en el hombre como en la mujer, debe llamarnos la atención. Que por favor no se lleve de la prima, de la comadre o de la vecina, que le digo, yo tenía esto y no era nada. Eso debe ser un quiste, tómate no sé cuántas cosas le dan
que le tome moringa, que tome esto, que le tome aquello. O sea, el único que puede determinar si una lesión es benigna o no es un médico mediante una exploración clínica y estudios de imágenes, que puede ser una mamografía, una sonomamografía, una tomosíntesis, una resonancia, lo que tenga indicado cada paciente de forma particular. Sí, doctora, qué bueno que usted menciona esos estudios radiológicos, porque hay mujeres que me han dicho que es muy incómodo el que más se usa, que parece que también es el más barato. Háblenos de esos exámenes que no sea la mamografía. Bueno, existe lo que se llama... Escúcheme, doctora, la interrupción. Lo que también quisiera agregar es la frecuencia. Usted dijo que debía ser por lo menos 2 veces al año. La exploración clínica con un médico, porque el autoexamen debe ser mensual. Bueno, por lo menos la exploración con un médico, porque la periodicidad o la frecuencia con que debe realizarse un estudio de imagen de la mama va a depender del resultado de la mamografía previa. O sea, hay mujeres que la necesitan anual, hay otras que la necesitan cada 6 meses y hay otras que se le hace y a los 3 meses hay que repetirla porque tenemos algunos cambios probablemente benignos que hay que determinar si realmente son o no son. Entonces, la frecuencia con que debe hacerse el estudio de la mama siempre va a depender de la clasificación del estudio previo. ¿Interviene el factor genético en eso, que he oído tantas historias sobre ese particular? Bueno, cuando hablamos de genética en cáncer, hablamos de los factores predisponentes de cada paciente de forma particular, pero si hablamos de herencia familiar, te puedo decir, y qué bueno que lo preguntas, solamente el 3 al 5% de los cánceres se heredan. El 95 al 97% es esporádico. Y te voy a dar otro dato que es más alarmante todavía. Hay un 5 a 7% de pacientes que no tienen ningún factor de riesgo externo para desarrollar cáncer y lo desarrollan solamente porque sus propios genes pueden producirlo. Sus propios tejidos pueden provocar mutaciones internas. O sea que es la razón por la que nosotros tenemos que estar pendientes de nuestro organismo. Cualquier dato de alarma. Muchas veces la piel es quien nos da la alarma de que puede estar pasando algo dentro de nosotros. Por ejemplo, una piel que empieza a tornar atrófica y reseca en una piel que en condiciones normales no la presentaba, pudiera ser un dato de alteración de cualquier situación que esté pasando internamente. Y el paciente no debe empezar a colocarse cremitas, y por poner un ejemplo práctico, antes de ver un médico para que determine qué está pasando sistémicamente que se está manifestando en la piel. Igual que en la mama. Muchas veces la piel de la mama es la que da el dato de alerta de que hay algo dentro de la mama que se ha dejado evolucionar porque la paciente nunca se la ha tocado. Empieza a haber retracción de la piel empieza a tener hoyuelos, pues empieza a tener como si fuera piel de naranja, empieza a tener cambios en la coloración y un dato importante, empieza a dar comezón en una localización específica en una mama. Esa comezón en una localización específica de una mama pudiera ser el signo de un cáncer de mama. Esa es una alerta. Doctora, entonces, para el estudio radiológico se necesita primero, es obligatorio la mamografía primero. Bueno, depende de la edad de la paciente. Si la paciente tiene 35 años o más, generalmente lo que hacemos es una mamografía. Pero si la paciente tiene unas mamas muy duras, unas mamas muy densas, lo ideal es hacer una sonomamografía o una tomosíntesis. La tomosíntesis, que me pidió que hablara de esto, es una mamografía aunado, que puede haber lesiones tan pequeñas como de 1 milímetro, porque se hacen miles de cortes de 1 milímetro dentro de la glándula mamaria, que puede determinar y puede ver cualquier lesión por muy pequeña que sea. El otro estudio es la resonancia magnética. La resonancia magnética también tiene indicaciones específicas, porque ya conocemos que el método de detección oportuna es la mamografía, ¿verdad? La resonancia tiene indicaciones específicas, pero también es otra alternativa que tenemos para complementar algunos estudios que no dan unos resultados verídicos en una mama. Por ejemplo, en una mujer joven con una mamografía, en una mama densa, no se va a ver ninguna información, o en una paciente que ya puede tener cierta edad, pero que tampoco tiene una información muy importante en una imagen radiológica de la mama, como la mamografía. Hay que hacer estudios complementarios que pueden ser una sonomamografía
una tomosíntesis, una resonancia magnética, un cono de compresión, de magnificación, ya va a depender de lo que estemos buscando, de cuál sea la sospecha que el clínico tenga en ese momento. ¿Qué era lo que yo decía ahorita? Lo que yo decía hace un rato es que la paciente debe hacer autoexploración mensual, pero debe ir a un examen clínico con un médico que esté facultado para examinar las mamas 2 veces al año. Y ese médico va a determinar si realizar algún otro estudio adicional o solamente la exploración física y que en un año se vuelva a hacer los estudios. Y siempre digo, como le decía a Atahualpa hace un momentito, que se hace la periodicidad o la frecuencia con que se deben hacer los estudios de la mama va a depender del resultado de la mamografía o el estudio de la mama previo. Le voy a hacer una pregunta o 2 preguntas en uno. ¿Hasta dónde se ha avanzado en el tratamiento del cáncer ya descubierto y en los diferentes estadios? Y hasta dónde también se ha ido solucionando la cobertura de los seguros médicos para tratar enfermedades de este tipo. Bueno, afortunadamente en el país contamos con todo el arsenal terapéutico para el manejo integral del cáncer. Equipos con técnicas modernas de radioterapia, todas las drogas que necesitamos para tratar de manera sistémica, todos los tipos de terapia hormonal, de terapia biológica, de inmunoterapia inclusive, ya la tenemos disponible en el país. Lo que significa que hemos avanzado junto con la ciencia como país, quiero decirte. Ahora bien, ¿cuál ha sido el problema que hemos enfrentado? Y lo hablamos la otra ocasión que tuve la oportunidad de estar con ustedes. Todavía los seguros y el plan básico de salud, lo que le pone a un paciente es $1 millón al año para cobertura de enfermedad catastrófica. Y si hay una paciente que, por ejemplo, hablo de cáncer de mama específicamente, tiene un cáncer de mama que tiene una sobreexpresión, porque hay que decir que hay 5 tipos de cáncer de mama diferentes y hay uno que se llama HER positivo. El HER2-Neu es el factor de crecimiento epidérmico endotelial, que es un gen que sobreexpresan algunas células del cáncer de la mama. Cuando ocurre eso, esa paciente necesita un anti-HER. Ese anti-HER se llama trastuzumab. Esa droga que se llama trastuzumab cuesta $115,000 el frasco y hay que ponerle un frasco cada 21 días junto con la quimioterapia. Lo que significa que en 4 meses de tratamiento, quimioterapia con trastuzumab, se te acabó el seguro. Y a partir de ahí, bien, gracias. O sea, nadie se hace responsable. Sencillamente el seguro se determinó, no hay dinero para continuar, la paciente tiene que dejar el tratamiento y lo que siguiente que nos enteramos la mayoría de veces es que la paciente se murió porque no se trató. Entonces, lamentablemente, todavía en nuestro medio no han entendido las autoridades que $1 millón, y yo lo dije en una entrevista que di para la prensa en esta semana que pasó, creo que el viernes salió publicada, $1 millón es una cantidad ínfima para una enfermedad catastrófica como el cáncer. La mayoría de pacientes va a requerir mucho más de ahí, porque a esto le tenemos que sumar también que de ahí también se descuentan los análisis, los estudios y todo lo que hay que hacer juntamente con los tratamientos. Entonces, cada vez que una paciente se hace un hemograma, le descuentan del $1 millón. Cada vez que la paciente compra una quimioterapia, le descuentan del $1 millón. Y cuando venimos a ver, ya la paciente no tiene cobertura para continuar los tratamientos. Y un paciente que tiene un plan básico de salud es un paciente carenciado, porque los pacientes que tienen para tener una cobertura especial no son los que entran en este rango, pero el 80% de la población lo que tiene es un seguro básico de salud. Doctora, y en el caso, perdóname, más letalidad en el cáncer a la mujer. ¿El cáncer de mama o el cáncer de cuello uterino? ¿En cuál de los dos se presenta más letalidad? Bueno, el cáncer de la mama es el cáncer que cobra el mayor número de vidas en el mundo relacionado con el cáncer. Es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en el mundo. La primera es cáncer de pulmón, lamentablemente. Entonces, el cáncer de la mama supera por mucho en el rango de muerte al cáncer de cuello uterino. Para responder tu pregunta, pero creo que Atahualpa me estaba haciendo otra pregunta que se superpusieron y no pude escuchar. Quería hilvanarla con la otra, porque recuerdo que la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar, hablábamos de las dificultades que se estaban enfrentando con la centralización del tratamiento
de cáncer en el país, que sobre todo había pacientes que tenían que trasladarse de Dajabón a lo oncológico en la capital porque los recursos estaban centralizados allá. ¿Hasta dónde se ha podido superar, aunque sea en parte, esta situación? Bueno, lamentablemente los recursos siguen estando centralizados en la capital. Nosotros como centros oncológicos en el resto del país no contamos con ayudas estatales que nos permitan a nosotros desarrollar un programa mucho más amplio de ayuda a los pacientes. Ya los pacientes no tienen que ir por obligación a ponerse los medicamentos allá, que era lo que querían obligar en ese momento. Ya los pacientes, los medicamentos se los están enviando a través de diferentes entidades aquí a la región norte. Y obviamente en los centros donde se concentra el mayor número de pacientes oncológicos, como el Instituto Oncológico Regional del Cibao, que es el cual dirijo, esos pacientes pueden colocarse los medicamentos en estos centros. Sin embargo, los recursos económicos siguen llegando a los centros grandes o al único centro grande que es dependiente del Estado, que es el Instituto de Cáncer Rosa Emilia Tavares, que es el INCART en Santo Domingo. Nosotros no contamos con ayudas estatales que nos permitan desarrollar, como te decía, un programa mucho más amplio de ayuda. Afortunadamente tenemos aquí el Patronato Cibaeño de Lucha contra el Cáncer y las ramas femeninas de lucha contra el cáncer que trabajan arduamente día a día recolectando recursos para poder ayudar a los pacientes carenciados que nos llegan a nosotros y esos pacientes que se le agota la cobertura al tercer o cuarto ciclo de tratamiento porque solamente le ponen $1 millón al año. ¿Cómo pueden accesar pacientes en esas condiciones a ese programa de solidaridad que se desarrolla aquí en Santiago? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama el Departamento de Trabajo Social y todo paciente que llega a nosotros, que la mayoría de los pacientes son pacientes carenciados, se le hace una evaluación socioeconómica y esa evaluación socioeconómica permite que el paciente en el momento que ya necesite la ayuda, si el paciente tiene un seguro, una cobertura de seguro, ya sea subsidiado o un seguro privado básico, este paciente en el momento en que se le agota la cobertura, continúa el tratamiento con las ayudas que nosotros le podemos proveer a través de la rama femenina y del Patronato Cibaeño de Lucha contra el Cáncer. Finalmente, doctora, ¿cuál sería? Bueno, me voy a robar un par de minutos todavía, si usted me lo permite. Claro que sí, con mucho gusto. La mayor preocupación actualmente en torno al tratamiento y al seguimiento de una paciente afectada de cáncer de mamas, ¿cuál es para ustedes los que están trabajando en esa área? Bueno, el mayor reto que nosotros enfrentamos en el día a día es la parte de educación. Tú sabes que en nuestro medio todavía se entiende que cáncer es igual a muerte, cosa que ya hace muchos años dejó de ser así. Entonces, muchas veces el paciente o el familiar del paciente no quiere que el paciente conozca su diagnóstico, lo primero. Lo segundo es que aparte de que no quiere que el paciente conozca el diagnóstico, dice yo no le voy a hacer nada porque tiene cáncer y como quiera se va a morir. Hay cánceres y hay cánceres, como decía. Hay diferentes tipos de cánceres y todos tienen un factor pronóstico, factores pronósticos diferentes, con lo cual lo que necesitamos es conocer cuáles son los factores que están asociados con este tipo de enfermedad, específicamente esa, y cuáles son las maneras de tratar ese caso y qué es lo que nosotros pretendemos encontrar. El cáncer se cura. La diferencia está en el momento del diagnóstico, en qué momento diagnosticamos la enfermedad, en qué estadio diagnosticamos la enfermedad para saber si el paciente se va a curar o no. No sé si respondo tu pregunta con esto. Sí. Doctora, hablando de cáncer de mama, ¿desde qué edad debe la mujer comenzar a explorar sus glándulas mamarias? El autoexamen debe iniciar desde el momento que hay mamas. Desde el momento que las mamas crezcan, debe iniciarse la autoexploración y de esto se debe hacer una rutina. Y debo decir algo, ¿en qué momento del mes debo hacerla? Bueno, en las pacientes que son posmenopáusicas o en las pacientes que no tienen útero, marcar un día en el calendario. Las mujeres que tienen periodos menstruales regulares deben contar 10 días a partir del día que le inicia el sangrado de la menstruación. Cuentan 10 días y ese es el mejor día para explorar a las mamas. O sea, deben marcar cada vez en el calendario el 10º día de haber iniciado el sangrado menstrual y ese es el mejor día para explorar a las mamas, que es el mejor día también
para hacer los estudios de la mama. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad, volver a encontrarnos. Me alegra mucho verla y verla igual que para está como siempre con la entrega total a esta causa y caramba, de mucha satisfacción poder conversar con y destacar que ha sido una participación muy edificante, doctora. Muchísimas gracias, estoy a la orden. A nosotros y a la sociedad. A la doctora Nali Cruz hemos dicho que es una pena que no se haya decidido a incursionar de manera fija en los medios de comunicación, porque de comunicadora tiene más que muchos que estamos en el medio. Muchísimas gracias, Atahualpa. Para mí es un placer poder llevar la información. Una pregunta que no se nos puede quedar. ¿Dónde se contacta usted? ¿Dónde la podemos contactar? Bueno, yo soy la directora médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao, que se encuentra en la calle Pedro Francisco Bonón, número 33, aquí en Santiago, y del Centro de Radioterapia del Cibao, Independencia 55. Ahí también me pueden localizar en mi práctica privada. Muchas gracias a la doctora Nali Cruz, oncóloga, que ha estado con nosotros en este Café con Leche. Buen inicio para una semana laboral. Nali, un abrazo, de verdad. Gracias, igual para mí. Y me alegra mucho y nuestros mayores deseos de mantenernos en salud, que es lo que debemos hacer en una época tan difícil como la que estamos viviendo con el COVID. Gracias. Un abrazo virtual también. Para mí es un placer siempre poder compartir con ustedes. A ustedes, amigos, gracias por la atención. Mañana, Dios mediante, estaremos de regreso en otro Café con Leche a través de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, comenzando tempranito con Mañana Boreal. Buen inicio de semana laboral, feliz resto del día. Sigan cuidándose como el primer día. Nos vemos mañana. Abur, abur. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.